Ya. Como mencionamos, esta es ahora se llama anteproyecto NSH 3792, hacia un marco chileno de diseño sísmico basado en desempeño. Ahí estoy anotado como representante subrogante de Chile al Código Modelo. El representante oficial por las organizaciones científicas es Rodolfo Zaragoni. Cuando él no está, yo soy el subrogante, así que presente acá. Y la idea es, si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. Ya. Muchos ha hablado, Jorge lo presentó un poco antes, pero la práctica chilena, la historia exitosa fue principalmente en estos edificios. Edificios con mucho muro y mucha regularidad. Esa es la que tuvo éxito en el año 85 y éxito en el año 2010. Muros distribuidos regulares, mucha redundancia, mucha continuidad en altura y poca regularidad. Entonces, perfecto, eso funciona y sabemos que funciona. No, ya no es magia, tenemos años sabiendo que eso funciona. Después, si puedes pasar a la siguiente lámina. ¿Ya? Tuvimos en el 2010 confirmación y advertencia. Muy buen comportamiento general del parque de edificios, ¿ya? Pero tuvimos daños concentrados en ciertos casos, ¿ya? Suelos muy blandos, ese tema lo atajamos en parte mejorando la clasificación sísmica. Había un problema de clasificación sísmica de los suelos, pero también nos dimos cuenta que nuestras demandas para esos suelos estaban con problemas, eso también se atacó, ¿ya? Pero sigue la preocupación en esos edificios de fallas para sismos un poco más grandes. Esa es la historia del, si algo funciona, después nos dicen que el sismo si hubiera sido un poco más grande no funcionaba, pero esa es la preocupación, ¿ya? Y ahí tienen, por ejemplo, los distintos suelos que teníamos en la época, son los que están en negro, el suelo 2, 3 y 4 romano, ¿ya? Y pueden ver que los sismos, los espectros son bien distintos a lo que diseñamos, y aún así en edificios de muros hubo buen comportamiento. Pero entonces tenemos confirmación, pero con ciertas advertencias que tuvimos. Y eso es lo que llevó a, discutiendo con más calma, a pensar en hacer una norma por desempeño. La siguiente lámina, por favor. ¿Ya? Este edificio fue menos común en Chile, tuvo buen comportamiento, y un edificio de núcleo de muros, marcos intermedios perimetrales, con de 12 a 25 pisos de altura, no con la misma densidad ni redundancia de muros que tiene el típico edificio chileno, y tuvo buen comportamiento. Entonces también había una cierta inercia porque íbamos a hacer norma de desempeño para este edificio, pero también es verdad que fue edificios que tienen varios subterráneos, 6 a 8 subterráneos con muros perimetrales muy rígidos. Eso da una masa inercial abajo bien relevante. Un núcleo bien poderoso. En general estos núcleos dan bastante poderosos por la forma normativa que tenemos, que el corte mínimo para estos edificios termina controlando. Pero también hay una preocupación que tenemos, es que están principalmente ubicados en Santiago en suelos rígidos, entonces tampoco son el parque de edificios más exigido que tenemos. Tuvieron buen comportamiento, pero también exigido, y además se usan en oficinas, entonces no tienen la otra fragilidad de las estructuras, que son los elementos no estructurales. En Chile, en el 2010, estábamos haciendo algunas mamposterías interiores no estructurales en hormigón liviano. Esas se dejaron de usar porque tuvieron fragilidad y generaron demasiado costo de reparación. Pero en oficinas siempre se usó particiones de acero delgado, el cold form steel, que después le ponemos el gypsum board por los lados y funciona muy bien. Le decimos Metalcon porque es la marca que hay allá en Chile, entonces uno trata de cambiar el chip. Y tiene un buen comportamiento, pero nuevamente no sabemos qué va a pasar cuando las condiciones cambian. La siguiente lámina. ¿Ya? Y ahora ya estamos empezando a tener situaciones fuera del dominio convencional. Edificios muy altos o flexibles con periodos, cuando hablo ahí es el periodo sin fisurar. En Chile hacemos nuestro análisis con periodos sin fisurar, y ya sobre 3 segundos los edificios empiezan a quedar como complicados dentro de la norma, ¿ya?
Entonces se ha convertido como un límite práctico que todos hablamos. Si estamos bajo 3 segundos, estamos ahí golpeando, en periodo sin fisurar, nuevamente. Piensen que es como 4,5 en el mundo fisurado ACI, ASC. ¿Ya? Están empezando a aparecer irregularidades extremas en la clasificación que usan ustedes, esquinas retranqueadas, excentricidades del núcleo relevantes. ¿Ya? Todo esto está ya había empezado el 2010, pero no al nivel que está ahora. Está entrando la industrialización y prefabricación, y afortunadamente no tengo que explicarlo porque Jorge lo acaba de hacer. Y después lo que sí está pasando es nuevos materiales con estructuras híbridas. Ahí a la derecha está un proyecto que estamos empezando a desarrollar en la oficina, y le agradezco al cliente que me prestó la imagen. El proyecto mío es un edificio que va a tener 2 niveles de podio de hormigón, en este caso es una torre con un núcleo poderoso, un marco perimetral dual, o sea, el estilo dual que les dije, marco perimetral, núcleo de hormigón, no marco especial, porque en Chile se premia que tenga poco desplazamiento y poca demanda el marco al dejarlo hacer intermedio en vez de especial. Pero del piso 3 hacia arriba va a ser el núcleo va a seguir siendo hormigón, pero vamos a tener marcos de madera laminada, o sea, madera masiva, y losas de CLT, o sea, cross-laminated timber. Así que el cliente quiere innovar con materialidad. Hay un convenio con el gobierno para investigar este material e incentivar su uso en Chile. Y uno de los caminos que estamos viendo es que principalmente usarlo en vez de las placas de acero colaborante, usar CLT y arriba el topping de concreto y usarlos a colaborante. Pero el cliente siempre quiere en full madera. Va a ver cuánto da el número. Les doy firmado que en un año más vamos a estar con columnas de hormigón, pero... porque es caro, todavía la madera es cara porque todavía no hay masa crítica, entonces estamos saliendo de ese loop, de espiral. Hay que ver cuánto va a salir de madera y cuánto de hormigón. Pero en este minuto es 6 pisos sobre 5 pisos, perdón, sobre el podio en CLT con núcleo de hormigón. El trabajo lo hace principalmente en el núcleo de hormigón. ¿Ya? ¿Y qué está pasando? Que estas estructuras duales que antes yo les decía que estaban usadas principalmente en oficinas con tabiques livianos, flexibles, ahora están empezando a aparecer más comúnmente en edificios de vivienda, donde ya... y esto producto del cambio de programa urbano, donde los edificios no son de un solo uso, sino que son de uso mixto. Entonces los pisos superiores son vivienda y los 8 pisos superiores, o sea inferiores, 6 pisos superiores son comercio, y bajo eso es estacionamiento. Y hay que hacer coincidir el programa, y la verdad que no hay otra forma de que arquitectónicamente eso funcione salvo con núcleos poderosos y marcos sísmicos. Entonces estamos volviendo a caer en la estructura dual, y por eso la verdad que estamos cada vez viendo materiales, estructuras, tecnologías nuevas que nos llevan a aplicar una normativa prescriptiva, que es lo que tenemos en Chile en este minuto, sin poder verificar desempeño. Y ya es tiempo de tener desempeño, así que el driver para tener una norma de desempeño está, la intención está desde el 2013, ¿ya? Y este es un pequeño cuadro de lo que es una norma de desempeño, definir los objetivos. Esto lo hemos hablado mucho todos los años acá, entonces no quiero quedarme mucho tiempo en esto, ¿ya? No hay nada del otro mundo. ¿Ya? Lo que queremos es empezar a resolver el punto que en Chile se están haciendo edificios con una norma prescriptiva que está muy bien probada, pero está aprobada para edificios regulares. O sea, estamos diseñando usando una norma que está pensada para otro edificio. O sea, hay algo que tenemos que resolver ahí, y para eso hay que hacer la norma de desempeño. Esta es un poco la historia que la contó Jorge. El 2013, después de que ya habíamos salido de toda la urgencia del terremoto del 2010, se decidió actualizar nuestra normativa sísmica y dijimos, bueno, hagamos diseño de desempeño con una guía de diseño y la habilitamos desde la norma de prescriptiva, ¿ya? Se trabajó basado en el documento Los Ángeles de Tall Buildings, así que el documento es principalmente para edificación en altura de hormigón armado, aunque habilita otros temas, pero principalmente está pensado en ese estilo.
Y en 2017 publicamos, bueno, yo me subí tarde, yo no estaba en el 2017 en este tren, pero Jorge y mucha más gente sí. Y se publicó en 2017 el procedimiento alternativo a Chicina, en el entendido que íbamos a lograr publicar la 433, nuestra normativa de edificación, que la habilitaba. Y ahí chocamos desde el 2017 hasta el 2023 aproximadamente, en 2022, en que eso no era posible, viendo temas con abogados del ministerio, que tenía que ser su propia norma. Finalmente se acordó, se hizo un comité pequeño que preparó el documento, que es transformar la guía de diseño a un formato de norma, dado que está basado en el documento de Los Ángeles del 2014, también aprovechamos de actualizarlo con todos los cambios del documento de Los Ángeles hasta más o menos el año 2020. Obviamente entregamos esto y salió la nueva versión del Tall Buildings de Los Ángeles, así que no la hemos alcanzado a revisar. Y se presentó a consulta el año pasado se puso a consulta, ¿ya? Y lo que busca es transformar una guía técnica a un marco normativo formal, ¿ya? Y la idea es que tengamos diseño y desempeño. Ahora, ¿qué mostró la consulta pública? 222 consultas agrupadas en 4 temas principales. El alcance normativo. Este es un tema bien serio porque hay mucha reticencia a incorporar esta norma en Chile por alguna gente. Piensan que va a habilitar irresponsabilidades, siendo que en realidad lo que nos va a obligar es a hacer mucho más ingeniería en esos casos, pero bueno, es una discusión que está latente y que tenemos que resolver. La congelamos. Como buen ingeniero dijimos, eso nos va a costar contestarla, avancemos en otros puntos. En la amenaza se levantó observaciones a las fuentes sísmicas, cómo establecer los estudios probabilísticos y determinísticos. Natural que hubiera pasado esto porque en el comité que teníamos había solo una persona experta en la amenaza y después faltaba la opinión de todos los demás. Y como hemos visto, siempre eso es una discusión amplia y larga. Después, otra observación que se nos hizo, que era muy dirigida al hormigón. De verdad, está bien porque el 80% de construcción a altura en Chile o 90% es hormigón armado, entonces estaba atacando, pero yo mismo estoy tratando de impulsar construcción en madera, construcciones híbridas, así que aunque yo participé en ese comité, ahora estoy impulsando que metamos los otros materiales, ¿ya? Entonces se está incluyendo criterios para acero y madera, esos son los materiales que se está impulsando, ¿ya? Y la idea es para poder empezar a generar un marco más expandible a futuro, ¿ya? Y después, los criterios de aceptación, tratar de mejorar la validación experimental y claridad, cómo la podemos cruzar con los que están en la norma, lograr alguna consistencia entre materiales y lo principal, límites globales y locales que nos dejen de acuerdo, porque como han visto, nuestra obsesión es controlar el desplazamiento último, entonces no solo por habilitar una normativa de desempeño vamos a permitir desplazamientos excesivos. Entonces eso sigue estando, entonces vamos a tener una norma de desempeño con algunas prescripciones. ¿Ya? Ya, y la amenaza contra esto tuvo un cambio importante, se hizo un cambio relevante en cómo definimos la amenaza para esta norma. ¿Ya? Ya no vamos a diseñar, cuando hacemos diseño espectral, en Chile nuestras normas de diseño son prescriptivas, están basadas en decisiones que se tomaron hace décadas, y aunque tenemos más información, sabemos que eso funciona, así que no se ha cambiado. Solo tenemos 2 niveles probabilísticos. El sismo de diseño, 10% de excedencia en 50 años y 10% de excedencia en 100 años, el sismo máximo. Servicio no nos interesa, ¿por qué? Porque sabemos que nuestros edificios tienen que mantenerse en continuidad operativa para el sismo de diseño. Se nos va a dar de por hecho el cumplimiento en servicio, ese es el entendido chileno. Y nosotros no tenemos los 2.500 años que muchos de ustedes sí usan, porque básicamente el sismo de 2.500 años en Chile no es un sismo, o sea, es un sismo que abarca mucha más área de la ruptura y cubre más del país, pero no es que aumente mucho más la intensidad que le llega a un local, y además da números muy extraños. Lo mismo que le pasa en California, que cuando llegan los 2.500 años empieza a ponerse raro el número. Entonces se dijo, no vamos a diseñar a 2.500 años, vamos a diseñar a 1.000, vamos a subir lo que requerimos para el de 500 y el de 1.000. ¿Ya? También se permite alternativa determinística, con la media más una desviación estándar,
para el nivel máximo y el determinístico se reduce por 1,5. Eso es parecido en todas las normas. Hay una discusión que en vez de que sea 1,5 sea 1,4, quedó en 1,5. Y los espectros se obtienen sea por media geométrica o el ROT de 50. Con toda la discusión que está ahí, no nos pudimos parece que no se pusieron de acuerdo en cuál preferían, así que dejaron las dos, pero hay que ser consistente. Y a eso, entonces pues la selección de registro y demanda mínima, esto es muy parecido. El espectro objetivo está basado en el que ya se discutió arduamente por como 12 años en la norma de edificios industriales, ¿ya? Y el espectro de sitio que se saca de hacer un estudio de amenaza puede ser hasta 70% por debajo de este espectro normativo. O sea, se define un espectro normativo basado en registros reales y se permite que el espectro de sitio permita. Esto porque en Chile en realidad tenemos segmentado el país en 3 zonas y en vez de hacer una distribución continua, entonces cuando uno hace un espectro de sitio logra alguna optimización por estar entre la zona más exigida y la intermedia, por ejemplo, ¿ya? El rango de ajuste de periodos, cuando hagamos los registros, es hasta 1,5 veces el periodo principal, no 2 como dicen normalmente. Eso porque nuestra estructura fue una decisión porque el 2 es muy exagerado, consideramos nosotros en Chile, para nuestros edificios que son más rígidos y no esperamos esa migración de periodo tan grande, ¿ya? Y el término está asociado al 90% de la masa nodal, pero también un límite de 0,06 segundos o 20% de T1. Con eso acotamos el rango donde hay que ajustar el registro al espectro. Esto porque solo permitimos que las semillas sean registros reales, no pueden ser registros artificiales. Eso está completamente prohibido. Afortunadamente tenemos suficiente biblioteca de registros relevantes para eso, salvo corticales. No tenemos sismos grandes corticales medidos todavía, entonces ahí hay un pequeño vacío, pero se usarán de otros países, pero la idea es usar registros reales. Hay una frase, esto es en agradecimiento a Miguel Medalla, director de la ICE, que me lo envió, y al resto del comité de amenaza de esta norma, pero Miguel tiene una frase que es como, el problema cuando uno hace el ajuste de los registros al espectro es que le está pegando con un martillo al registro hasta que dé una forma. Entonces lo que queremos es tratar de darle la menor cantidad de martillazos para que no quede cambiado la señal, ¿ya? Ahora, si se hace Conditional Mean Spectra, se hace 7 pares de registros. Si se hace solo con un Uniform Hazard Spectrum, 11 pares de registros. Y la componente vertical debe acompañar al registro horizontal y utilizar factores de escala consistente. Esa palabra es la complicada, vamos a tener harta discusión práctica ahí. Como no hay suficiente literatura, quedó con esa expresión medio ambigua y uno va a tener que sentarse con el experto de amenaza para llegar a... El problema es que ajustar para los periodos horizontales es una cosa, como lo acomodamos para los verticales, no hay mucha literatura y está en discusión. Yo no he visto esto muy resuelto en el mundo todavía, pero tampoco lo he estado buscando a cabalidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos una filosofía chilena donde no se considera el nivel de servicio de baja intensidad y tampoco el de 2% en 50 años, que es los 2.500 años de retorno, ¿ya? Y se quiere continuidad operacional para el sismo diseño y una evaluación o una verificación última para el máximo creíble. Tiene otro nombre, sismo máximo, pero para que todos lo entendamos. Criterios de aceptación que van a ser más exigentes que la SCE 41 o el Tall Buildings. La elongación de periodo solo hasta 1,5 veces el periodo y un límite de desplazamiento que tenemos que decidir, todavía no sabemos cuál es, está en discusión, pero eso está en la esencia de lo que creemos que nos ha funcionado. Así que lo más probable es que tener una prescripción de límite de desplazamiento que la mayoría de las normas de desempeño no tienen, que la controlan ciertamente por daño, ¿ya? ¿Ya? Entonces las conclusiones es que la 433 continúa siendo la base de una práctica chilena, ¿ya? Esa es nuestra norma prescriptiva, ¿ya? Y va a seguir siendo, funciona para los edificios que tiene y va a ser difícil ser más competitivo que ella con una norma de desempeño versus los costos de hacer estos análisis, ¿ya? Pero nos va a entregar la norma de desempeño, va a ser la herramienta para los edificios más altos
o irregulares, o híbridos, o innovadores, o todo lo anterior, como algunos clientes tratan de hacerme. ¿Ya? La amenaza sísmica es el pilar de esta metodología y, como presentó Francisco en la mañana, el tema de los sismos corticales es algo que tenemos que resolver un poco más. Él explicó por qué nunca ha sido tan grande la preocupación, pero ya hay gente viviendo encima de la falla, así que si quieren comprar barata la casa de Hugo, el amigo de Francisco, y estamos incorporando más materiales y tecnologías. Eso es una preocupación porque eso es lo que está tensionando la industria, la incorporación de innovación, y si no tenemos una forma de evaluarla con algún sistema de análisis, porque prescriptivamente es buscar un equivalente, pero no está probado. Entonces, ¿no? Necesitamos más tecnologías de evaluación y eso se hace a través de un desempeño. ¿Ya? Entonces, queremos pasar de una seguridad implícita a la otra. Y yo traté de hablar rápido porque lo que me interesa aquí es que aprovechar mi tiempo. No, esta es la mía, está bien. Porque yo creo que hemos tenido un éxito en el código modelo, y han sido 9 años, y yo creo que tenemos la oportunidad de empezar de pensar, y la oportunidad y la responsabilidad de pensar cuál va a ser nuestro nuevo desafío. Me gustó lo que planteó Diego Hidalgo hoy día en la mañana de que ya está pensando para dónde ir. Yo creo que es esencial. ¿Ya? Esto es solo una línea de tiempo. El 2017 nace el proyecto, ¿ya? En 2019 ya teníamos la comisión permanente y en 2026 tenemos 9 años de crecimiento. ¿Ya? Y personalmente no creo que solo sea el documento lo que hemos logrado. Yo creo que más importante es la comunidad técnica que tenemos, ¿ya? Y es la que tenemos que potenciar. Es un espacio de colaboración y cooperación que ha sido muy valiosa para muchos y obviamente el documento es la base, pero lo que ha generado es más importante y yo creo que lo tenemos que aprovechar. Entonces, hay los logros, pero no tiene sentido. La siguiente lámina, por favor. Esta es mi opinión, yo no puedo obligar a nadie, pero puedo impulsar. La siguiente etapa requiere nuevas capacidades, creo yo. ¿Ya? Tenemos una gobernanza que ha funcionado, pero si queremos crecer vamos a tener que revisar cómo se gobierna, cómo funciona, cómo tomamos decisiones ejecutivas y no ejecutivas, son distintas. ¿Ya? Nos ha funcionado bien, pero también tenemos ciertas restricciones que yo creo que si pensamos una gobernanza nueva, podemos crecer más rápido. ¿Ya? Participación. Hay un tema con la participación, hay gente que ya no viene, está en la base de datos. Hay algo que tenemos que lograr para reactivar la participación. Este congreso yo he visto mucha gente, así que en eso ha sido muy exitoso, pero siempre se puede ser más ambicioso y tener más gente y crecer más. ¿Ya? Y la formalidad de tener más países. Yo nacido y criado en Guayaquil, nacido en Quito, criado en Guayaquil, lamento que no haya una presencia formal ecuatoriana aquí, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, ese es un solo ejemplo, pero tenemos que avanzar en eso. ¿Ya? Financiamiento es el tope de cualquier organización, es algo que se tiene que trabajar, es parte de la misión de la gobernanza, tiene que ser una gobernanza ejecutiva que logre conseguir ese financiamiento. Hay posibilidades de financiamiento varias, no es una organización cara aún, pero se puede avanzar en eso y hay que buscar una forma de hacerlo. La otra es que tenemos una oportunidad con el código modelo de aprovechar, de visibilizarnos comunicacionalmente, lo que nos va a permitir mejorar nuestro financiamiento, un círculo virtuoso ese, y eso va a implicar voceros nacionales que transmitan el mensaje que el código modelo decía que quiera transmitir. Se hizo orgánicamente, cada uno por su cuenta, hablando, cuando le preguntaban por el código modelo después de lo de Venezuela, habría sido idóneo que ya tuviéramos una estrategia comunicacional más establecida. Para alguien que le tocó hablar un poco, habría sido muy útil tener lineamientos prescritos porque uno va a hablar desnudo, entonces es mejor tener el apoyo de una estrategia comunicacional. ¿Ya? La gestión del conocimiento, mantener los documentos vivos, transferencias de experiencia y
no lo tengo acá, pero lo que presentó Diego, la importancia de tener ese mapa de amenaza, que es un insumo muy poderoso, el trabajo que se ha hecho. A veces nos concentramos todos en lo que no pudimos hacer y no vemos lo que hicimos. Ese mapa es bien interesante. Y ese hay que gestionarlo, ¿ya? Y hay que hacer una planificación estratégica. Se puede pasar a... ¿ya? Acá no es cambiar lo que ha funcionado, es fortalecer lo que hemos hecho, ¿ya? Entonces, yo creo que se ha dado naturalmente esto de iniciar la conversación de qué vamos a hacer con los próximos 10 años, ¿ya? Yo personalmente creo que podemos trabajar en un diagnóstico. Lo que se me ocurre, porque lo he visto en otras organizaciones, es un white paper donde alguien se encarga de hacer las consultas, encuestas y prepara un documento en Zoom para los miembros para que hagan una propuesta institucional, ¿ya? Y idealmente, si se hace la jornada 10 en Chile, ya tengamos toda esta institucionalidad lista para que todos lleguemos solo a firmar y celebrar el éxito de nuestra nueva organización modernizada. Y lo que yo creo es responder cuál debe ser la misión del código hacia el 2035, cómo fortalecemos la gobernanza, cómo aseguramos su sostenibilidad. Eso es la forma elegante de decir dónde encontramos el dinero para que esto funcione bien. Cómo potenciamos aún más el trabajo de los comités técnicos y cómo convertimos y transformamos el código modelo en una voz técnica regional aún más poderosa, referente y que además siga ampliando esto el espacio de colaboración, ¿ya? Y cómo apoyamos mejor a los países miembros, ¿ya? Eso, quería aprovechar mi tiempo, así que hablé muy rápido de lo anterior, pero creo que es importante que empecemos a ver cómo queremos avanzar. Gracias. Gracias, Ian. No sé si tienen preguntas, consultas. Se me vienen a la mente muchas preguntas, pero voy a preguntar una básicamente. ¿Por qué el determinístico lo diga entre 1.5? ¿No lo convertimos ya en probabilístico entonces? Y la otra es, si vamos a hacer análisis no lineal, ¿cuántos registros se escogen? ¿Aló? Ahí sí. No, el determinístico se usa para definir el signo máximo y para pasar del signo máximo al de diseño se divide por 1,5. Esa es una conversión. Perdón, no fui claro. No es mi expertise ese. El número de registros, 7, porque se quiere, de nuevamente, esto es una técnica de incentivo, se quiere privilegiar el Conditional Mean Spectrum en vez del UHS como forma de los registros. Así que menos sets de registros para el CMS, más sets de registros para cuando uno hace el análisis ajustando al UHS. Aún con los computadores nuevos, correr 11 pares de registros versus 7 es un costo computacional relevante, particularmente porque usamos edificios de muro y los edificios de muro ocupan mucho recurso, porque uno no puede concentrar la modelación de fibra hasta el piso 5, porque lo que le preocupa en realidad con el diseño por desempeño es saber si en el piso 9 hubo una incursión no lineal. Entonces terminas modelándolo así y después, claro, después puedes ir optimizando un poco tu modelo para iteraciones futuras, pero uno no lo hace porque ya dejó el modelo listo. Pero poner 30% más de registro es un costo. Gracias. Primero, felicitarte, Ian, por lo último que has presentado, ¿no? O sea, me parece buenísimo ya ir pensando en el futuro y me alegro mucho y comparto plenamente lo que has presentado como propuesta y en ese sentido, si no quedó claro, yo creo que sería pertinente constituir un comité de planificación estratégica. Claro, yo creo que va a salir de ahí, pero creo que lo primero es ver qué es lo que quiere cada uno, hacer una encuesta y elaborar este primer paper como insumo para ese comité. Sí. Y si no quedó claro, yo me ofrezco para hacerlo, porque así funciona esto. Uno tiene una idea y no se la puede pasar a alguien más, tiene que impulsarla uno. Y yo en ese sentido, y siguiendo lo que acabas de decir, también me ofrezco a participar en los temas estratégicos de la Comisión Permanente. Y además quería, anticipándome un poco a lo que mañana vamos a proponer como Comité de Vivienda Informal,
Y creo también que hay temas que hemos conversado que tampoco se han abordado técnicamente y que quizás sea propicio también incorporarlo no solamente como nuevas capacidades, sino que también como nuevos temas. Quiero decir, hemos hablado en algunas ocasiones sobre también abordar una especie de código respecto a la verificación del cumplimiento de las normas. Que son técnicas, lo que sea, porque podemos elaborar súper buenas normas, pero tenemos clarísimo que en todos nuestros países hay una deficiencia más, en algunos más, en otros menos, respecto a cómo se verifica el cumplimiento de los proyectos. Y lo otro que apareció también en la jornada del año pasado en El Salvador y que lo vamos a proponer mañana es también la institucionalidad. O sea, creo que, vuelvo a decir, por muy buenas normas que tengamos, como nuevos anteproyectos que tengamos, ¿no es cierto?, el tema es cómo eso llega a formalizarse. Por eso todos los países tenemos distintas institucionalidades y vemos que cómo se aprueban las normas, cómo se aprueban los códigos, la tardanza en aprobar las normas, los cuellos de botella en la normativa, y creo que también ir pensando en alguna propuesta respecto de mejorar la gobernanza de los países o la institucionalidad, y también es un tema muy importante. Entonces, que complementan todo el valor técnico que tiene, los desarrollos que tú comentas, las nuevas normas por desempeño, etcétera, pero tenemos graves problemas, me atrevo a decir, respecto de la verificación del cumplimiento y también de la institucionalidad. Tú lo sabes muy bien, digamos, aquí los chilenos todo lo que cuesta actualizar las normas. Lo que se demoran, y eso también con los países que las normas las determinan las municipalidades, y no, por último, cuando son gobiernos federados, que hay una propuesta, como en Canadá, en Estados Unidos, una propuesta del gobierno federal respecto a las normativas, y no que cada municipalidad tenga que hacer, como un ejemplo evidente. Entonces creo que, complementando respecto de las nuevas capacidades, también ir pensando en nuevos temas. Correcto, yo creo que es tiempo de también pensar en nuevos desafíos. Eso es parte de lo que hay de lo que hay que ver y priorizar. Exacto. Entonces, o sea, vuelvo a decir, valorando, felicitándote y estando completamente de acuerdo, es cómo también aportamos nuevos temas. Y reitero mi ofrecimiento a participar en los comités que se constituyan. Muchas gracias, Ian. Quizás, buenas tardes, complementando lo último, ¿verdad? En eso me gustaría quizás aportar que como es un tema totalmente diferente a lo que corresponde a la ponencia de la tarde, y veo que siguen más ponencias técnicas, y sin embargo es un tema sumamente importante. ¿Por qué no acordar un espacio, ya sea a la hora del break o no sé, antes de que empiecen las sesiones técnicas posteriores, para tratar el tema, ¿verdad? Antes de que nos digreguemos el día de mañana y no lo dejemos como una iniciativa que quizás nos parece a todos, pero que más adelante se va a volver a tratar. Creería de que se podría incorporar en agenda. No sé si veo aquí en la agenda que tenemos un espacio para comité editorial de 2 a 3 el día de mañana. Entonces creo que sería un momento propicio para abrir el tema y tratarlo como debe de ser, ¿no? Eso es lo que queríamos proponer, ocupar ese espacio, si les parece, para tocar el tema, como parte, porque también corresponde la reestructuración de eso, ver cómo lo abordamos. ¿Sí? Lo dejamos así entonces, tomamos eso. Bien, ¿hay más preguntas? Una consulta, Ian. No hablaste, creo, me parece, del pushover, no sé si está permitido. Ya, tuvimos una discusión de eso, es interesante. Cuando estábamos preparando el anteproyecto, yo quería que quedara el pushover porque hay problemas de convergencia siempre en los modelos y los plazos no cambia el cliente, así que si uno tiene el pushover para salir jugando, y en el anteproyecto se removió y ahora se volvió a incorporar porque bueno, yo era uno solo votando por el pushover, pero después había más gente apoyándome en el comité. ¿Ah? Dos, perdón, éramos 2. ¿Ah? No, hay un problema con la energía, todo lo que quieras, pero a veces el proyecto tiene que salir y si no converge el modelo uno está en problemas. Así que eso es verdad. Lo digo por la parte práctica de los proyectos, que lo peor que nos puede pasar es que esta tecnología se pegue en la cabeza y salga para atrás el proyecto, porque la verdad que cualquier mala experiencia en un proyecto la tecnología la termina retrasando 5 a 10 años. Eso lo hemos visto con disipación de energía, otras soluciones que cuando hay problemas de ese tipo, de que se ve mal, el cliente lo aprende, lo conversa, todo el mundo lo sabe y después uno, en Chile tenemos un dicho, el que explica se complica. Cuando uno trata de explicar por qué hubo un problema,
¿ya? Es muy difícil porque piensan que uno está tratando de salvar y uno está tratando de explicar lo que pasó, pero se complica. Así que. Y la otra, que comentabas que los criterios de aceptación eran más exigentes que el ACC 41, ¿eso por cómo lo fundamentaron? O sea, en la propuesta venían las de la ACE 41 con algunas correcciones que ya venían del documento del 2013, o sea, del 2017, que empezó a discutirse el 2013. Pero, por ejemplo, el ASCE 41 para el acero va a permitir rotaciones mucho mayores que no van a estar muy compatibles con la práctica chilena. Entonces, ahí hay números que se están ajustando. Y en realidad los globales van a tener más... Yo puedo complementar porque estoy participando del Comité de Estados de Aceptación y estamos en plena discusión, pero lo fundamental, creo yo, es que lo que estamos tratando de incorporar en esa norma es un objetivo de desempeño un poco diferente al internacional, que es para un sismo como el del 2010, ocupación inmediata. Entonces, por eso que puede ser que los estados límites aceptables parezcan ser un poco más conservadores que los internacionales, porque vimos que funcionó así. Pero se generó hace un par de meses un subcomité para empezar a abordar este tema en particular. Un pequeño comentario. Si los sismos en Estados Unidos fuesen de tan larga duración como en Chile, no tendrían... Los límites también serían muy parecidos a los chilenos. Yeah. Gracias. Sí, nos hemos dado cuenta que el sismo de subducción nos da, por ejemplo, en la norma de aislación, paréntesis, nuestros factores de corrección son distintos para las propiedades que los otros porque los aisladores se van a calentar mucho más porque el sismo dura 3 a 5 minutos, no 1 minuto. Entonces, eso lo estamos incorporando. Entonces, esas son las cosas que hemos ido aprendiendo con más formalidad de cómo nuestro sismo de subducción afecta cuando buscamos normativa americana como referencia.